Ya está, ingeniero. Ok, gracias, Diana. Vamos a la unidad 6, por favor. Ok, puedes abrir la gráfica, por favor, Diana. Donde dice publicaciones, ingeniero. No, el gráfico directamente, habilitalo, por favor. Vamos a leer las fechas, todo para que todos lo tengan presente. Bien, sí se ve perfectamente. La solicitud del capitán así directa, para la tercera fase, se van a librar de la evaluación teórica. Va a ser la defensa directamente de su presentación, de su proyecto, de su perfil, más un artículo. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Las fechas ya están puestas ahí en calendario. Por favor, se les pide que cumplan. Cada evaluación ya tiene su calificación sobre 10, ya saben. Entonces, y la evaluación de los trabajos se va a realizar los días. Me ha pedido que sea jueves, ¿no? Yo he puesto viernes para que darles un día más. Ejemplo, en esta semana tienen hasta el día viernes para presentar, porque han cambiado muchos de ustedes sus trabajos y otra vez estamos volviendo a comenzar con muchos y otros ya lo tienen avanzado, entonces no hay ningún problema. Tienen que presentar para este viernes el título, los antecedentes, muchos tienen correcciones que hacer sobre los antecedentes del proyecto que han escogido y el planteamiento del problema. También su diagrama de Quixaba, muchos tienen que repetir porque han cambiado de tema, entonces tienen que volverlo a estructurar. Ya tienen base sobre ello, entonces no hay ningún problema, yo creo. Simplemente que esas son las fechas de presentación. Para la siguiente semana, viernes, tienen que adjuntar y presentar a su documento los objetivos generales específicos, la justificación y el alcance. Para la subsiguiente, la semana número 3, la fundamentación teórica, hipótesis, el marco metodológico. Para la cuarta semana, temario tentativo, el cronograma de desarrollo, que en la última clase lo han expuesto bien sus compañeros, y las fuentes de consulta, que es la bibliografía. Y a partir del 21, a partir de esa fecha, ya van a hacer defensas de sus perfiles, por favor. Va a ser la presentación de su perfil. Les voy a dar yo el formato cuando ya tengan todos presentado su proyecto, más un artículo. El artículo científico que va a ser del tema del que han escogido trabajar, ¿no? Ya tienen, ahora vamos a llevar la parte del artículo para que tengan idea de cómo se presenta. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, ingeniera. Inge, al decir defender, ¿quiere decir que vamos a exponer nuestro trabajo? Exacto, esa va a ser su evaluación final, la defensa de su trabajo. Las defensas son muy fáciles, es para que ustedes vayan tomando práctica. Se defiende el planteamiento del problema, los objetivos, se defiende la justificación y se defiende la primera fase, que va a ser la fundamentación teórica, por si acaso, o en todo caso, dependiendo de cómo vayan avanzando, yo voy a revisando sus trabajos. Les voy a decir qué van a ir colocando, pero eso es lo que se defiende.
Y el artículo, obviamente, ¿no? Y el artículo va en base a lo que ustedes han ido investigando y trabajando. Si no han trabajado y no tienen bien estructurada la idea, no van a poder hacer el artículo. Ojo con eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Algunas dudas que tengan? ¿Están claras las fechas? ¿Están bien? ¿Están de acuerdo con realizarlo de esta forma o quieren la evaluación teórica y práctica, la que estamos habituados a hacer? Yo lo veo bien así, ingeniera. No sé, mi compañero. Diana, no se te escuchó. Que yo lo veo bien así, ingeniera, le digo. No sé mis compañeros, pero por mi parte está Ok. bien. Inge, por mi parte, no sé, me gustaría, no sé qué dicen mis compañeros, pero creo que también nos va bien en la evaluación teórica para tener un poquito más de nota. Lo bueno de esto es que cada de esas fechas yo voy a tener que retroalimentar y revisar sus trabajos. Lo malo va a ser los que van a tener conflictos, van a ser los que quieran presentar a última hora y no sepan cómo defenderlo porque no han trabajado en su tarea. Sí, eso va a ser. No sé, no dice nada, nadie más opina, solo dos estudiantes, tres. Sí, ingeniera, disculpe. Una pregunta, Inge. Eh, o sea, Lidia. prácticamente es como si el parcial lo estuviéramos haciendo con usted, porque ya lo último solo sería, claro, si no nos atrasamos en nada, defenderlo, ¿no? Exacto, va a ser defender. Ingeniera, una consulta. ¿De acuerdo? Mm, Lo que hay en la semana 3, 4 y la defensa, personalmente, ¿eso lo vamos a avanzar? Sí, ahora el avance va a ser así, lunes, o como es la fecha de hoy, avanzamos o sacamos las dudas que tenemos y jueves es revisión prácticamente de sus trabajos. Jueves ya vamos a descansar de estar, supuestamente vamos a descansar de que me estén escuchando, pero van a estar trabajando, ¿no? Para presentar. Ingeniero, ¿en qué nos ayuda que el examen parcial sea esta defensa y no como los otros parciales? Sí, va a ser defensa y va a ser a partir del 21 porque obviamente son 30 y tantos trabajos y no todos van a defender de buenas a primeras, no vamos a poner horarios y todo. Y la defensa va a estar, vamos a, bueno, a lo que quiere el capitán, que seamos tres personas, la que van a yo por si acaso. Va a estar el capitán y el capitán puede invitar a alguien. Las defensas no va a ser más de 10 minutos, en eso no se preocupen, no va a ser muy extensa. Muy buenas noches, tuve problemas para conectarme. ¿Qué hay que hacer? Freddy, esas son las fechas más o menos que se va a presentar los trabajos ya definidos. Ya no pueden cambiar tampoco de tema, ojo. En esas fechas tienen que presentar esos avances, los que están en la gráfica. Y la defensa del trabajo final va a empezar en la fecha el 21 de junio, que va a ser la defensa, la presentación de su perfil más un artículo científico.
Y eso cuenta ya como la tercera evaluación. Bien, Diana, volvamos al Moodle, por favor. Ok. Algo que tienen que tener desde ahora y tienen que empezar a diseñar es la publicación. Antes de ver la publicación, vamos a ver primero el artículo, ¿ya? La primera parte ya está habilitada para que pues, empiecen, ustedes ya puedan subir la primera parte. No se olviden el tamaño de la letra, la justificación, el índice de tablas, todo como con la norma, ¿no? Lo que está en el RAC 002, las instrucciones. No se olviden que tienen ese reglamento. Y tampoco se olviden de colocar su carpeta Drive para que yo se los haga las correcciones directamente en sus carpetas y ustedes ya puedan corregirlo. Es más fácil, han visto, para mí, porque puedo borronear, escribir y ver qué están haciendo mal, dónde se están equivocando y todo. Es como si me presentaran manuscrito, ¿no? Diana, por favor, haz un clic en publicaciones o publicación. Ya, todos, por si acaso ya han entrado a su Google Sites, tenemos acceso a hacer publicaciones o crear nuestra propia página. La publicación van a crear ustedes su propia página. Pongan atención en esto, por favor, porque apenas entren el link, los que no están habilitados sus correos les va a pedir que entren sus propios correos electrónicos, ¿no? Tienen estas opciones. Pueden empezar a trabajar en su currículum, que ahora los currículums son digitales, ya no se entregan como hasta el momento hacíamos. Hay bonitos diseños. Hay otro tipo de sitios también donde se pueden hacer diseños de currículum, pero eso no es la parte que nos importa, ¿no? Pueden hacer publicaciones de eventos, centros de ayuda, proyectos y equipo. Lo que nosotros nos vamos a basar es hacer proyectos. Diana, puedes hacer un clic en proyecto. Ok. Es muy fácil de trabajar un sitio web ahora con estas herramientas y publicarlas. No es nada difícil. No es como antes, teníamos que saber de diseño, programación y teníamos que saber una serie de cosas, ¿no? Ahora es fácil. Haz un clic en nombre del proyecto, Diana, y pon el título de tu proyecto, de tu perfil, por favor. Haz un doble clic y automáticamente vas a poder transcribir el título. ¿Ven? Es muy fácil de manejar. A mí, cualquier título, Diana. Como pueden observar, es fácil de hacer y publicar un artículo. ¿Esto de qué les sirve, chicos? Les sirve para que ustedes ya desde ahora tengan una publicación en la web y ya vayan haciendo currículum. Esto les va a decir siempre donde vayan a trabajar, les van a pedir qué artículos ustedes han escrito, ya sea en el colegio o en la universidad, y ya van a tener ustedes sus artículos sobre lo que han ido trabajando. La descripción, una breve descripción
del tema que están trabajando, qué tiempo les ha tomado, depende de ustedes que quieran poner. Y esto les sirve para hacer su presentación. Aquí pueden ver, pueden insertar páginas, pueden insertar temas, pueden escoger el modelo que quieren de su diseño. Es igual que un PowerPoint, si se dan cuenta. Sino que esto ya es en línea, ya está en la web. Una vez terminen su publicación, la puede colocar acá en el botón publicar. Va a poner su sitio web, ya les va a habilitar y ya pueden hacer las publicaciones oficiales. Si tienen un dominio o una página donde quieran hacerlo, pueden copiar directamente. Vayan viendo estas herramientas que son muy intuitivas, fácil de manejar y pues tiene un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, puedes ir a las 3 líneas donde está la hojita, por favor, Diana, hacer un clic ahí. ¿En qué parte genera acá? No, Donde dice el nombre del proyecto. Ah, ya. Eso. Eso sale ahí. Sí, no se ha refrescado, raro. Debería salir el menú. Pero, como les digo, es muy fácil de manejar. Pueden subir imágenes, pueden subir cuadros de textos, pueden insertar hasta videos. O sea, es interesante, ¿no? Como ahora hacer un sitio web, puedan demostrar los trabajos que hacen, no es difícil. Herramientas como estas hay un montón. Como pueden ver, inicio, historia, equipo, preguntas frecuentes. Es lo básico que tiene, ¿no? Ustedes pueden cambiar hasta este índice. Pueden colocar inicio, planteamiento de problema, objetivo general, inicio, título de la experiencia. Ya ustedes van a ir viendo, ¿no? Cómo van a conformar su presentación en la web. Este es uno. Otra herramienta es el Blogger. Es un poquito más complejo, es por eso que les estoy dando el más fácil para el Google Suite. El Blogger es un blog donde ya ustedes también, los que se animan a ver esa herramienta, es igual gratuita, donde ustedes ya empiezan a servir todos sus trabajos de investigación. Y pueden seguir haciendo un blog tras otro blog, tras otro blog, tras otro blog, y ahí haciendo crecer su currículum vitae, que es lo importante, ¿no? Aquí es donde ustedes van a diseñar su artículo, porque eso es lo que me interesa a mí, que ya tengan su primer artículo en línea y que ya vayan sumando a su currículum vitae. ¿Quiénes de ustedes ya tienen un artículo online? Nadie hasta ahora tiene un artículo en la web, un trabajo grupal en la web, un blog de concursos de STEAM, robótica, algo, blog de... Y bueno, perdón que no, hay algunos otakus acá, he visto, no sé si hacen acá. Ellos también crean contenidos en línea. Por sus fondos de pantalla me doy cuenta cuando me presentan. Bien.
Entonces ya hay que empezar a generar contenido en la red, ¿no? Ustedes es la forma de crear un currículum. Se van a dar cuenta más adelante que cuando los van a buscar en la red, en la web, y van a ver qué trabajos ustedes han hecho, y esto es una buena forma de empezar para todos. Bien, les dejo ahí para que vayan curioseando, para que vayan viendo las herramientas que hay en la web. Si a alguien le parece muy fácil, quiere hacer otro tipo de blog, otro tipo de, me avisa, ya conozco un montón de herramientas. Para iniciar esto está bien. Vamos a artículo, por favor, Diana, al Moodle. Inge, Sí. ¿qué clases de artículos o blogs son de lo que usted se refiere? A ver. Porque hay gente que publica cualquier cosa y se cree un blog por Facebook, y a mí no creo que hable de eso. No, esto es para su currículum como ustedes como ingenieros. La mejor forma de mostrarles algo es mostrando lo que uno hace, ¿no? Ahora voy a abrir mis blogs y les voy a mostrar lo que me refiero. Espérenme un ratito. Ok, les voy a compartir mi pantalla. Gracias, Diana. Enseguida volvemos contigo. Bien, ingeniera. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Por ejemplo, yo en el Google Site tengo mi currículum vitae. Ya no, generalmente cuando trabajamos ya ahora, desde el año pasado me han sorprendido que ya todos piden el currículum en línea. Entonces yo lo he trabajado acá, mi currículum en línea, para que vean. Y cada vez que hago alguna modificación, un cambio, lo actualizo y es una página, ¿no? Y ahí está. Este es mi currículum en línea. Ahora, cada vez que ustedes ingresen por su nombre completo, como profesionales, tienen que tener sus redes habilitadas. Redes profesionales, chicos. Instagram. No Facebook, Instagram. Automáticamente ahí les va a aparecer la información que ustedes, por ejemplo, yo hago muchos, he tenido la oportunidad de realizar muchos webinars en la Universidad Amazónica e internacionales, entonces por ahí me van a encontrar. A eso se refiere con crear un currículum en línea.
Entonces, la idea es que cada vez que coloquen su nombre, ustedes ya empiecen a generar su currículum vitae. Ya no sé si les han hablado, ustedes ya tienen que tener en esta generación su Instagram. Y en su Instagram es para que ustedes presenten su trayectoria, pero de forma profesional. Por ejemplo, el 2018 ha sido que he participado en el concurso de Taekwondo y he ganado la medalla tantos. Eso es parte de su currículum. O he participado del concurso de matemáticas, y he ganado el tercer lugar. Eso es su currículum. Si no sé, he tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto o apoyar en la Escuela Militar de Ingeniería. Esa es parte de su currículum. Esas cosas son las que se postean y se publican. Ojo con eso. Antes de que esto esté tan en su auge, yo hacía blogger. Este es lo más antiguo que tenía. Y este es los bloggers son los que antes se hacían publicaciones para hacer conocer sobre sus trabajos, sus tesis. Entonces, ahí pueden ver. Empieza, y estos son antecedentes que les van a pedir en las universidades y donde vayan a trabajar. ¿Desde qué año han empezado a crear artículos o trabajos o proyectos en el área que ustedes están? Son ingenieros en civiles. Ustedes tienen que crear contenidos en su área ya. Han escogido ser ingenieros civiles, entonces ya tienen que hacer artículos interesante que hablen de cámaras, de nuevas estructuras, de proyectos de nuevos materiales que respeten el medio ambiente. Me parece interesante que, o sea, hay un montón de temas donde ustedes pueden hacer lo que hemos hecho hasta ahora: recopilar información, crear antecedentes, ver la problemática de un problema y empezar a desarrollar contenidos. Entonces, todo esto es para su currículum, simplemente para su currículum, y se les va a solicitar. Ahora hay una nueva herramienta, se las voy a poner acá. Estamos hablando del currículum, ojo, ¿no? Que es mucho más interactivo y me parece, y recién voy a generar yo acá mi currículum. Nunca dejamos de generar currículum y tenemos que ir cambiando a medida que la tecnología. Nos olvidamos de las hojitas impresas. Y se hacen cursos y son gratuitos, más fácil para ustedes de crear sus contenidos. Y que ustedes, ¿no? Más adelante. Ahora todas las civil han ido a ver nuevas tomada en cuenta cuando estaba en la universidad. Ni valorabas las certificaciones que me daban. No me interesaba, ni lo guardaba, les digo. Ya cuando ya empiezan a trabajar y empiezan a querer, las empresas se dan cuenta que ha sido muy importante. Ingeniera, se le escucha interpretado, no sé si soy yo. Sí, ¿podrías repetir lo que dijo, por favor? Porfa, Inge. ¿Me escuchan bien?
No, No, ingeniera. A ver, vamos a mejorar un poquito. Ahora. creo que sí, a la hora se escuchó claro. Ok. Le digo que información y armando sus currículum en línea. Conseguir trabajos en instituciones que ahora están pendientes, ¿no? Y ahora el currículum se demuestra. Cualquier actividad que tengan en la universidad, les recomiendo que guarden una fotito y que empiecen a publicar en sus currículums en línea. Es importante para ustedes. El artículo que va les suma mucho a ustedes para encontrar trabajo en cualquier institución. Les van a solicitar, esto es puntaje. También te puntean cuando vas a pedir trabajo. Dicen cuál es su experiencia, qué has realizado. Entonces, lo más que pueden hacer en experiencia es ir creando artículos, creando contenido en la red para su currículum. Otra cosa es para otras actividades, ¿no? Bien, ya les he presentado el Genially. Ustedes ya lo van a ver. Currículum es Instagram para usted. Currículum es su sitio. Ingeniera, Y disculpe, ¿puedo volver a repetir que se pueden escucha hacer el currículum en cortadito? línea. Hay bastantes formas. Perdón. Ya. Ahora sí. Ya parece que mejor, ingeniera. Sí, ahora sí, no creo que tengamos problema. Ok. Entonces vamos acá. Y por si acaso sigue en la pantalla de Blogger. ¿Ya se ha refrescado o no? Ya, todavía, ingeniera. No, ingeniera, aún.
Ok, Diana, te voy a pedir entonces que tú compartas tu pantalla. Parece que hoy día mi internet está fallando. Ya, ingeniero. Ok, ¿puedes abrir por favor el otro documento? Artículo científico. Ok, a la siguiente, por favor, diapositiva. Y amplía un poquito más, por favor. Del 100%, un poquito más. En el más, dale, por favor. Eso. Carlos Alejandro, por favor, ¿puedes leer? El artículo científico. La UNESCO ha sentenciado que la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. La publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico. Lo que se investiga y no se escribe, o se escribe y no se publica, equivale a que no se investiga. En tal caso, se pierde la consistencia en el tiempo y el caudal de información de investigadores y colectivos científicos. Una buena investigación puede no conducir a un buen artículo, sino ser mal redactado puede dar. En esta presentación repasamos las claves de redacción de un artículo científico y le brindamos recomendaciones que esperamos sean de su interés. Ok. Punteando otra vez. Lo que se investiga y no se escribe, o se escribe y no se publica, equivale en que no existe investigación. Ok, eso quiero que les quede claro. Si no se publica el artículo, ya sea en línea, no tiene validez. No hay fundamento para que ustedes digan que alguna vez han escrito o han investigado algún tema en particular. Siguiente, por favor, Diana. Carlos Paul Guardia, por favor, ¿puedes dar lectura? Cristian Alexander, por favor, Taborga. Ingeniera, disculpe, me llamó. Va a disculpar, mi internet está un poquito mal. Ya, Carlos, por favor, ¿puedes dar lectura? Ya, Inge, clave del artículo científico, ¿cierto? Sí. Ya. Un artículo científico se define como un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación. La publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico. Es preciso establecer estrategias de publicación bien elaboradas y seguir una serie de normas adecuadas para facilitar el intercambio entre los científicos de todos los países. El artículo científico debe ser lo suficientemente claro como para que terceras personas capten el mensaje concreto que realmente se intenta transmitir. Muy bien. Siguiente, por favor, Diana. Cristian Alexander.
Cristian. Y me va a disculpar que había mucho ruido en mi casa y sigue habiendo. Leo, disculpe. Sí, criterios de escritura. ¿Desde dónde, disculpe? Que me Criterios. distrajeron. Criterios. Ya. Por el punto 1, ¿no? Sí. Rigor lógico y académico. Debe estar fundamentado teóricamente. Punto 2, replicabilidad. Permite el diálogo y el análisis. Pues se parte de la base que no se ha dicho la última palabra sobre el tema tratado. Punto 3, claridad y concisión de estilo. Las ideas deben estar jerarquizadas de acuerdo con nuestros objetivos y los resultados de la investigación. Se han de eliminar frases inútiles, ser breve, expresar el mayor número de ideas con el menor número de palabras sin perder la esencia. Punto 4, originalidad. El artículo nace como producto de una investigación en la cual ha estado vinculado el autor. Punto 5, precisión. Consiste en emplear las palabras más específicas. Punto 6, compatibilidad con la ética. Las fuentes bibliográficas deben estar identificadas y mencionadas debidamente. Punto 7, utilización de los datos. Cuando proceda, debe existir confidencialidad en el uso de la información. Es decir, no se deben divulgar datos que puedan perjudicar a una persona o a una institución. Ok. ¿Cómo vamos a nosotros lograr un rigor lógico y académico? Ahí es donde yo entro a validar sus proyectos y me fijo bien en los antecedentes y que estén fundamentando teóricamente y que haya una estructura base, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el tema de la réplica? Fácil, chicos. Una vez que ustedes terminen de hacer sus artículos científicos, vamos a generar tráfico. Ustedes van a pasar su Google Site, su dirección y vamos a tener todos, vamos a revisar y vamos a participar. Esa es la única forma de generar tráfico. Y le vamos a dar la validación que necesita para que sea un artículo científico. Visitas. Entonces, ¿cuántas visitas tendría que tener cada Google Site? Ahorita estamos conectados, bueno, somos 28. 28 visitas, ¿no? Entonces, mientras más rápidos avanzas, más rápido me encargo yo que tengan tráfico en su blog o en su página. Eso les da un plus como investigadores y como primer artículo científico y como para generar el currículum vitae que tanto se necesita. Así que tienen las de ganar mientras estemos antes de finalizar la materia. Esa oportunidad que se les da, la obligación que vamos a tener cada uno con cada uno de nosotros, es una gran ventaja, les diré. Cuando ustedes hagan sus publicaciones por su parte, se van a dar cuenta que máximo van a tener 2 o 3 visitas y la primera visita va a ser de su mamá o de su papá. Así que generemos tráfico también. Validemos esas investigaciones que a muchos de ustedes les está costando porque están investigando. La claridad y la concesión de estilos, las ideas, cómo las vayan dando, vamos a ver si se cumplen. Ya les he dicho, eviten repetir frases, planteen bien sus problemas de investigación, sus objetivos generales y específicos y vamos a ganar más. La originalidad se da en cómo ustedes van a hacer la publicación. Ahí tienen un montón de darle la estructura y la forma. La esencia no cambia, las palabras están ahí. Y no se olviden que de todo lo que vayan investigando, sacando información, tienen que tenerlo en su bibliografía y cumplir con las normas APA, ¿no? Que ustedes cumplen con eso, van a ser aplaudidos por los que ya conocen lo que es un artículo científico. O si nos van a ser duramente criticados por los que vayan visitando su sitio, su Google Site, ¿no? Siguiente, por favor, Diana.
¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniera, eso acerca de las normas APA, Ujú. ¿usted nos recomendaría, no sé, creo que ese es un libro? Les he pasado el link en la unidad número 3, si no me equivoco. Ahí está, todas las normas APA. El normasapa.org existe el sitio web y ahí están. Lo básico que tienen que saber: justificar, tipo de letra 12, el distanciamiento y cómo hacer una referencia bibliográfica. Es lo más básico, Eduardo. Bien, gracias. Este link también les pasé, ven, nos revisaron. Está ahí. 4, por favor, Diana. Por favor, Eduardo. Fabián Villagómez, ¿puedes darle lectura? Identificar elementos clave. No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo. Oscar Wilde, 1954-1900, dramaturgo y novelista irlandés. Ok, gracias. La 5, por favor, Diana. ¿Puedes seguir, por favor, Eduardo? Preguntas claves a realizarse antes de escribir un artículo científico. ¿Para qué escribo? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué deseo comunicar? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué información existe al respecto? ¿Vale el documento el esfuerzo de escribirlo? ¿Es pertinente el tema como para desarrollarlo? ¿Cuál es el formato o estructura adecuado según la revista a la cual lo voy a presentar? Esto es importante porque permite conocer la extensión y si es factible acompañar con gráficos, tablas y en casos excepcionales con fotografías y dibujos, la presentación escrita. ¿Para quién o quiénes lo escribo? ¿Cuál es la audiencia esperada? ¿Cuál podría ser la extensión? ¿Y cuál es la editorial o publicación apropiada para su difusión? Acá hay un punto clave, ¿no? Los artículos científicos tienen y están normados según la editorial, según el sitio. Si ustedes quieren hacer las publicaciones en revistas públicas de científicas online, les van a pedir ciertos requisitos, les va a pedir cierto tipo de cantidad de gráficos, tablas y anexos que fundamenten la investigación que están llevando, no simplemente el artículo. Les van a pedir la investigación científica que hayan realizado referente a cualquier tema. Eso dependiendo, ¿no? Cada institución tiene sus propias reglas, ¿no? Aparte de las básicas que ya existen. Dentro de la EMI, por si acaso, el DINICIT, ustedes también pueden publicar sus investigaciones y puede salir en el libro de la EMI siempre y cuando cumplan con todo lo que se les solicita, ¿no? Pueden acercarse al DINICIT si ustedes creen que su trabajo va a cumplir con todas las fases y es muy bueno, lo pueden publicar. Punto extra para ustedes porque la universidad está publicando un artículo científico del cual ustedes han hablado o han investigado. Eso es parte del currículo. Esa ventaja más tienen dentro de la escuela militar, por si acaso. Tienen el DINICIT que se encarga de hacer las publicaciones anuales. Aquí en la EMI en Santa Cruz y en La Paz son semestrales. Pueden comunicarse con el DINICIT de La Paz y también hacer su publicación siempre y cuando cumplan con todo lo que la universidad les va a pedir para validar su investigación. En la 6ª, por favor, Diana. Y eso es interesante. Si ustedes quieren una beca para continuar sus estudios en una universidad de afuera, que la EMI tiene por si acaso, varios acuerdos, entonces les van a pedir artículos científicos que hayan hecho en la universidad, algunos aportes. Ahí está.
o sea, si quieren continuar en otra universidad que tenga un convenio con la EMI, les van a pedir artículos científicos. Así que las oportunidades las abren ustedes y las aperturan ustedes. Ok. Vamos, Elia, Mario, por favor, Mancilla. Firme, Inge. ¿Le das lectura, por favor? Está bien, Inge. ¿Eso parte de las fases también? ¿Cuánto tiempo le dedica para redactar un artículo? Sí, por favor. Elaborar un artículo no significa simplemente escribir dicho documento. En su elaboración deberíamos pasar por 3 fases en las que el hecho de escribir solo ocuparía un 25% del tiempo. 50% antes de escribir, fase 1, identificar elementos claves, buscar y organizar la información estructural del documento. 25% al escribir, fase 2, establecer los principios de estilo, lenguaje, ortografía, elementos de énfasis, formato y presentación. 25% después de escribir, fase 3, revisión. Bien. ¿Sobre qué van a escribir? ¿Ustedes creen que escriben sobre todo el perfil o la tesis que están investigando o escriben en un tema particular que les resalte sobre la tesis que están investigando? ¿Qué creen ustedes que se debe escribir o que se puede escribir? A ver, vamos a preguntar a Fiorella. Fiorella, ¿de qué trata tu idea o tu tema? Sobre la implementación de un tren subterráneo. Entonces, ¿qué tú deberías escribir? ¿Sobre qué deberías escribir? Sobre los beneficios que traería Un tren subterráneo. en Santa Cruz. Exacto, pero ¿qué nos interesa desde de tu parte? Por ejemplo, te voy a decir como ingeniero civil, vamos a hacer llamarte así, ya eres para mí un ingeniero civil, me interesa tu punto de vista de qué tipo de trenes tú me aconsejarías de acuerdo a la población que tenemos, de acuerdo a la material que tenemos, dónde se va a construir la infraestructura. O sea, me interesa tu punto de vista como ingeniero civil. Entonces tú, de la investigación o de las investigaciones, los antecedentes que tú has podido rescatar, porque has leído para escribir sobre eso, entonces eso tendrías que replicar, ¿no? En Santa Cruz favorecería mucho tener este tipo de tren, porque tenemos este tipo de estructura y de suelo, y tenemos una necesidad, o sea, sobre tu idea, estaríamos escribiendo sobre tu idea, porque todavía no has terminado de tu tesis, pero trabajaríamos sobre lo que ya tienes, ¿no? Sí, sí, gracias. Sobre las grandes ventajas que quieres aportar y por qué es importante este tipo de transporte para una ciudad como Santa Cruz. Entonces, tú tienes que tratar de convencer al público desde el punto de vista de ingeniero civil porque es importante, ¿no? Porque puede haber otros puntos de vista y no vendrían al caso y no tampoco te ayudaría mucho, ¿no? Entonces, esa sería una gran ventaja. Y necesitas información que ya la tienes, ¿no? Muchos de ustedes ya tienen la información necesaria como para escribir un artículo. ¿Les falta información a muchos? Sí, apuesto que sí. Pero ya tienen un buen porcentaje avanzado. Siguiente, por favor. Ingeniera. Sí. Entonces, si nosotros estamos hablando sobre una idea para nuestra tesis, puede también o sea, desviarse y fomentar una información que, o sea, decimos que si en mi tesis quiero una idea diciendo que va a ser o sea, a favor de la ciudadanía y todo, etcétera, etcétera, pero mediante voy buscando información, esta puede desviarse y puede ser negativa, ¿no? Trayendo qué problemas puede tener, qué consecuencias y etcétera. Exacto, o sea, de eso se trata, de que ustedes fundamenten la investigación. Por ahí
digo, ¿no? No podemos tener nosotros un trenes subterráneos porque no tenemos ese tipo de estructura o, o la tierra o la parte geográfica de Santa Cruz no es conveniente. O sea, ustedes van a definir con toda la información que vayan rescatando, con toda la información que ustedes vayan acumulando, ustedes van a dar a conocer por qué sí o por qué no. Un artículo científico no es todo positivo. También puede terminar siendo un aporte, dando nuevas alternativas y expectativas, y ya no trabajar en ese tema. Pueden descartar algo para seguir procediendo en otro tipo de infraestructuras, otro tipo de transportes que se pueden tomar en cuenta, porque eso simplemente no funcionaría. No hay artículo científico negativo, por si acaso. Es información que ustedes están validando y sustentando. Por eso son artículos científicos. Tienen información relevante. Ojo con eso. Cuidado y se les ocurre escribir sobre aquello que desconocen y que no han fundamentado y no tienen información que lo valide. Porque ahí ustedes van a formar ese tipo de criterio en las personas que lo lean. Ojo que a medida que vayamos avanzando y vayan revisando sus investigaciones, también están expuestos a la crítica, ¿no? Todo lo que vayan a escribir que esté fundamentado, que sea validado. Y para eso ya harta información. Se han dado cuenta que en sus diversos temas que han agarrado existe la información. La manipulación de la información depende de ustedes. Fabio Andrés Vanegas, por favor, ¿puedes darle continuidad? Fabio Andrés, ¿estás? Fiorella, por favor, ¿le puedes dar continuidad? Debemos vencer la tentación de comenzar rápidamente dando forma, incluso estética, al artículo final. Las premuras a la hora de escribir únicamente conducen a una excesiva extensión, desorganización y, lo que es peor, a la omisión de aspectos importantes. Por ello, es conveniente desarrollar en primer lugar un borrador sobre el que trabajar, aunque cada autor termina desarrollando sus propios hábitos. Es aconsejable seguir un protocolo organizado que podría ser siguiendo a Carreras, 1994, el establecimiento de las siguientes etapas de la redacción. Número 1. Realizar un guión previo de los puntos que deseamos tratar en el texto. 2. Ordenar todo el material, notas, fichas, figuras, fotografías, en el mismo orden que el guión realizado. 3. Escribir un primer borrador sin ningún tipo de preocupación por el estilo, utilizando papel con una sola cara, doble espacio y amplios márgenes que nos permitan insertar notas y observaciones en las siguientes revisiones. Número 4. Expresar mediante tablas, gráficos o figuras todo lo que sea posible, con el objeto de evitar prolongadas descripciones. Entonces, ¿qué es lo primero que se recomienda? Que sean organizados. Toda la información que recolecten tiene que estar guardada. Antes teníamos que tenerlo por escrito, ahora todo lo podemos tener en la web. La otra ventaja, tenemos nuestra carpetita Drive, nos creamos nuestro espacio que diga artículo y todo referente a lo que vamos a escribir lo podemos almacenar ahí. Organización, lo primero que les pido es que se organice. Ahora hay muchas metodologías para escribir o vincular artículos. Está el Scrum, está el Power Designer, hay un montón. No vamos a introducir en esa área porque no estamos escribiendo para alguien en específico, pero sí, hay formas de trabajar y hacer las revisiones de artículos en línea, ya existen. Ordenar su información.
les he pedido desde un principio que por fechas tengan guardado, ya sea hasta para su artículo. Eso les sirve bastante, qué de fecha han descargado la carpeta, qué de fecha han investigado sobre el tema. Seguimos, ¿no? Los artículos, la biografía, los antecedentes no tienen que tener más de 5 años, si no es válida su investigación. ¿Por qué? Porque ya en su área especialmente esa información probablemente ya está descartada. Porque hay nuevo tipo de estructuras, hay nuevo tipo de protocolos, hay nuevo tipo de información que es válida. Nosotros vamos avanzando con el tiempo, tenemos que acomodarnos a las realidades actuales, ¿no? Siguiente, por favor. Diana. 5. ¿Puedes continuar, Fiorella, por favor? 5. Comprobar con el guión si se ha contado todo lo previsto y si se han relacionado todas las citas bibliográficas. Comprobar el rigor de la exposición de resultados y la exactitud en la expresión de las conclusiones. Número 6. Realizar una primera revisión de la redacción consultando todo tipo de dudas ortográficas y gramaticales. Número 7. Segunda revisión para eliminar incisos, reducir oraciones, evitar redundancias y evitar reiteraciones de conceptos. Número 8. Leer en voz alta el documento, pues así se detectan mejor las frases demasiado largas, redundancias y otros defectos. Esta lectura nos ayuda también a situar mejor los signos de puntuación. Número 9. Una vez redactado, someter el manuscrito a un lector especializado o incluso un lector ajeno a la disciplina que pueda ayudarnos a la detección de fallos en la redacción. ¿Por qué es importante compartir los artículos? Porque tienen que ser entendibles, digeribles, como digo, tienen que ser aptos para que cualquier público pueda prestar atención. Entonces, no tiene nada de malo que le pasen a su mamá, a su papá y que lean, y ellos les van a hacer preguntas. Por ejemplo, va a haber términos que no van a entender y que ustedes van a tener que tratar de interpretarlos de una forma más fácil para llegar a todo tipo de lector, ¿no? Eso es lo que ahora se considera. Antes no, antes mientras más técnicos y más, hablemos más en difícil, era mejor. Ahora no, mientras más población llegue a captar la información de una forma precisa, sin ser redundante, ser conciso, ser claro, mejor. Entonces, no tiene nada de malo que otras personas ajenas a su área lo lean. Y ustedes tienen que ser abiertos a las críticas porque les van a preguntar, ¿y a qué te refieres con esto? ¿Y qué quisiste decir con esto? Y eso es bueno, y así ustedes van a empezar a redactar de una forma más elocuente. Siguiente, por favor. Diana. Estructura del artículo científico. La mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía para el fracaso. Peter Drucker, 1909-2005, escritor y consultor estadounidense. Lo importante de tener una estructura, saber qué ideas al principio han tenido sobre qué querían saber y si están cumpliendo con ese esquema que ustedes primero han formado. Modificar es aceptable. Y además hay una garantía de que van a concluir también con su artículo. Siguiente, por favor. Freddy Machine, por favor, ¿puedes dar lectura? Sí. Ya. ¿Qué ventajas ofrece los textos estructurados? Redactor. Facilita la superación del bloqueo de la página en blanco. Ayuda a no dejar ideas en el tintero. Lector. Facilita la localización de información.
facilita la comprensión y anima a leer. Ok, siguiente, por favor. Diana. ¿Puedes continuar, por favor? La estructura. A pesar de que cada revista tiene sus propias normas de publicación, la estructura de artículos suele ser común a todas ellas, variando únicamente la forma de presentación, extensión de las partes o algunas pequeñas características que suelen ser de formato. Aunque deberá ceñirse a las normas de publicación de la revista a la que enviemos el trabajo para darle al aspecto definitivo, tipo de letra, interlineado, idioma del título y del resumen, situación de las palabras clave, formato de las citas bibliográficas. Podremos redactar el artículo de la forma genérica independientemente de la revista en la que sea publicada. A continuación les presentaremos las estructuras básicas. Aquí es donde tienen que prestar todos, ¿no? La estructura básica de un artículo científico. Siguiente, por favor, Diana. Y lee Jorge Ricardo Parlaguera, por favor. Sí, ingeniera. Estructura básica. Título, autor o autores, resumen. Resume el contenido del artículo. Palabras clave, contenido. Introducción. Informa del propósito y la importancia del trabajo. Materiales y métodos. Explica cómo se hizo la investigación. Resultados. Presenta los datos experimentales. Discusión. Explica los resultados y los compara con el conocimiento previo del tema. Literatura citada. Bibliografía o referencias bibliográficas. Enumera las referencias citadas en el texto. Siguiente, por favor, Diana. Ok, empezamos con el título. Por favor, Jorge, ¿puede dar continuidad? Yo de nuevo, ingeniera. Sí, por favor. Título. El título debe ser corto y estará redactado en forma clara, exacta y concisa. Lo ideal es que no tenga más de 15 palabras y que describa el contenido del artículo. Es aconsejable que el título sea escrito después de redactar el núcleo del artículo. En un artículo científico, el título es muy importante, ya que muchos índices, empezando por los de la revista, únicamente hacen referencia al título del trabajo, sin incluir ningún comentario ni resumen. Los títulos pueden ser informativos, ejemplo, alta incidencia de infartos de miocardio en fumadores, o indicativos, ejemplo, incidencia del infarto de miocardio en fumadores. Un hábito que contribuye a aumentar la extensión del título sin aportar ninguna información adicional consiste en utilizar expresiones vagas del tipo contribución al estudio de, algunos datos sobre o en torno a. Por ejemplo, ¿no? Puede ser, a ver, un tema. A ver, vamos a preguntar a Fabio Alejandro, ¿cuál era tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto? El mío es de construcción de casas con impresoras 3D. Ok. ¿Cuál más o menos sería tu título?
Creo que nomás se mantendría construcción. A ver. Impresión de casas en 3. No. No sé cómo podría cambiarlo, sinceramente, el título. ¿Qué es lo importante de las impresiones 3D? La impresora en sí. No, es que no podría poner casas. ¿Qué tipo de material se necesita? Hormigón armado. Entonces, como no se entiende muy bien, ¿no ven? Como el tema no es muy conocido, no es muy general, entonces, ¿qué pondrías? Puedes poner, ¿no? O sea, si vamos a hacer un poquito de informativo, podemos decir el hormigón armado trae altos beneficios para la construcción de casas, especialmente en la ciudad de Santa Cruz. Estoy informando y estoy haciendo crecer la expectativa, ¿no? Tal vez la idea, o sea, si se dan cuenta, tenemos que buscar qué es lo importante. Si el tema no es muy llamativo, no se deja entender, entonces tenemos que buscar qué es lo importante de la información que estamos dando y lo modificamos. Y estamos hablando de impresiones 3D de casas y estructuras, pero le estamos dando algo un plus más, ¿no? Algo más a favor. Ahora podemos decir que eso es una dice, ¿no? Aparte que hemos puesto el título, podemos decir que podemos argumentar más, decir que es una contribución al estudio que está realizando para hacer un aporte para la carrera de ingeniería de sistemas de aquí a 4 años. O sea, ese es un aporte más, ¿no? En contribución a los últimos estudios que se han ido realizando en, no sé, en Rusia, en Estados Unidos. O sea, ustedes pueden seguir argumentando y validando más, hacerlo más interesante el título de su artículo, que es diferente que el título de la tesis, ¿no? Siguiente, por favor. Ay, el resumen, el bendito resumen. De aquí yo les voy a hablar del resumen porque aquí es donde generalmente tenemos problemas con los artículos científicos. Cuando nosotros sacamos un resumen de la investigación, cuando hemos culminado con todo lo sobre el tema, cuando ya tenemos toda la información, cuando ya tenemos las conclusiones, las recomendaciones, es ahí en cuando hacemos el resumen. Por si acaso, muchos resúmenes o abstract se los solicitan en inglés. Y no es lo mismo hacer la traducción en el traductor de Google que tener una buena redacción en oraciones en inglés. Ojo con eso. Tienen que revisar, si van a hacer con un traductor, tienen que ver que tenga un sujeto, un verbo y un predicado, igual que una oración en español, y que sea concordante a la investigación y que las traducciones sean precisas a los términos que se están manipulando. Si no pueden hacerlo, van a necesitar de otra persona que lo haga, ¿no? La mayoría de los resúmenes les van a solicitar en inglés. Y esto solo se hace concluyendo la investigación. Por favor, José Luis Ramos, ¿puedes leer? Está bien, teacher. Está bien, ingeniera. Resumen. Vamos, José. Resumen. Actualmente la mayoría de las revistas sigue un resumen abstracto en varios idiomas sobre el contenido del artículo. La importancia que ha adquirido el famoso abstracto se refleja en la existencia de bases de datos donde únicamente aparece el título. El resumen es el artículo con la proliferación de la base de datos digitales. Esta característica se ha convertido en universal. Es uno de los aspectos que suelen estar limitados por las normas editoriales. Normalmente no debe superar 50 palabras o incluir una traducción en otro idioma.
Generalmente inglés o francés, o si no es ninguno de estos, es utilizado en el artículo. Deberemos pues cuidar el extremo de la redacción del resumen, así como su traducción, teniendo en cuenta que va a ser sin duda alguna de las partes más leídas de nuestro artículo, y en muchas ocasiones la única. Lo único de las limitaciones de extensión hace que debamos dedicarle una atención especial. El resumen debe estar estructurado de manera entre 150 y 300 palabras. Identifique de forma rápida y exacta el contenido básico del artículo. Un buen resumen debe permitir al lector identificar en forma rápida y precisa el contenido básico del trabajo. Ahí la importancia del abstract, ¿no? Generalmente sí, la mayoría lee, para ser crítico, lee solo el resumen y luego hace las críticas sin importar lo demás del contenido. Ojo con eso. Siguiente, por favor. Diana. ¿Puedes continuar, por favor? José Luis. Debe redactarse envasado, excepto en el último párrafo o frase concluyente. No debe aportar información o conclusión que no esté presente en el texto, así como tampoco debe citar referencias bibliográficas. Debe hacerse referencia al objetivo, metodología, resultado, conclusiones en general. Debe plantear los principales objetivos y el alcance de la investigación, describir la metodología empleada, resumir los resultados, generalizar las principales conclusiones. Los errores más frecuentes en la redacción del resumen son no plantear claramente el tema o pregunta que contesta, o ser demasiado largo o ser demasiado detallado. Ok. Si se dan cuenta, cuando nosotros hacemos investigaciones, prácticamente el artículo es el resumen de una investigación. Hasta de un perfil de tesis se puede decir que el artículo es un resumen porque nos habla de metodología, de cómo nosotros hemos hecho la recolección de la información y el diseño que hemos elegido, ¿no? Entonces aquí sí se utiliza mucho lo que estábamos haciendo. Siguiente, por favor, Diana. Palabras claves. Esto es muy interesante. Por favor, Jocelyn, Noemi. Sí, Inge. Palabras claves, por favor. Al final o al principio, dependiendo de la revista, deben incluirse una serie de términos denominados palabras claves, keywords, por las que nuestro artículo será incluido en los tesauros y bases de datos. La búsqueda en los bancos de bibliografía suele realizarse precisamente por estas palabras clave, por lo que es importante elegirlas adecuadamente. Habitualmente se incluyen los taxones estudiados de mayor a menor rango, el campo de estudio y las regiones geográficas estudiadas de menor a mayor rango. El número indicado es de 3 a 10 palabras clave o frases cortas, lexemas. Ejemplo, un trabajo sobre el ciclo reproductor del Iberodorcadion perexi, endémico de la Sierra de Guadarrama. Podría llevar las siguientes palabras claves y por este orden. Coleoptera cerambicidae Iberodorcadion perexi, ciclo biológico, reproducción, Sierra de Guadarrama, España. Evidentemente, las palabras claves deben ir en el resumen redactado en el idioma del trabajo y convenientemente traducidas en el otro u otros resúmenes. Ok, las palabras claves, lo que ustedes tanto utilizan los hashtags, ¿no? Para hablar en su idioma. Agarramos del título, ustedes agarran la parte más importante para hacer referencia de búsqueda, para generar búsqueda y hacen los famosos hashtags. Es similar el concepto, para no mezclarles y marearles, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería tu hashtag, Fabio, de tu tema? Fabio Alejandro.
Ah, perdón, es que como hay dos Fabios, no sabía cuál Sí, era. sí, sí. Fabio, ¿cuál sería tu hashtag o tu palabra clave de búsqueda? Casas 3D. Hormigón armado, Santa Cruz, nuevos tipos de estructuras, o sea, esos no, Ah, eso, ese nuevo tipo de estructura. Está bien. exacto, así, esos serían tus hashtags, ¿no? Para que sean trabajos que se puedan ubicar y cuando estén en el buscador los encontremos. Siguiente, por favor, Diana. Ok, continuamos, por favor, Juan Domingo. Sí, estructura básica del contenido del texto. Oh, Juan, ahora sí está bajo tu volumen. Leonardo Talavera, por favor. Disculpe, ingeniera. No, le decía el siguiente Leonardo, pero parece que tampoco está Leonardo. Juan está con su micrófono, está muy bajito. No lo vamos a escuchar. Ingeniera. Ahora sí, Juan. No, soy Leonardo. Ah, por favor, Leonardo. Leandro. Está bien, ingeniera. Estructura básica del contenido. Sí. Estructura básica del contenido del texto. Introducción o presentación. Propósito. Plantear el tema, establecer límites y dar antecedentes. Envolver al lector para que el interés lo lleve a seguir leyendo. Desarrollo o nudo. Propósito. Construir el cuerpo del texto y contribuir al desarrollo de toda la totalidad. Admite todas las posibilidades de desarrollo, definición, análisis, razonamiento y argumentos. Conclusión o desenlace. Función. Cerrar el ciclo de pensamiento que se abrió con la introducción. Consta de una recapitulación o de una reafirmación de la tesis o idea central. Ok, esto es fácil, ¿no? Es como escribir un cuento todo. Tiene su introducción, su desarrollo, uno de sus conclusiones. No está difícil. 18, por favor. Diana. Vamos, introducción. ¿Puedes continuar, Leandro, por favor? O Leonardo, perdón. Está bien, ingeniero. Introducción. El objetivo de la introducción es presentar de forma concisa los objetivos del trabajo, así como una breve reseña del estado actual de los conocimientos de este campo. No debe confundirse la introducción de un trabajo científico con la de un escrito más extenso, como un libro, una memoria de licenciatura, donde puede justificarse una mayor extensión, incluyendo muchos aspectos que no tienen cabida en un artículo breve. Por otro lado, y al contrario que en el resumen, habrá que cuidar en no adelantar los resultados ni mucho menos las conclusiones del trabajo. La introducción incluye, pues, la presentación de la pregunta del por qué se ha hecho el trabajo, el interés que tiene en el contexto científico, trabajos previos sobre el tema y qué aspectos no dejan claros, que constituyen el objeto de nuestra investigación. El último párrafo de la introducción se utilice para resumir el objetivo del estudio. Qué interesante, ¿no? Todo lo que hemos trabajado y hemos ido haciendo se va a ir resumiendo solo en la introducción. La pregunta del porqué del trabajo, la famosa pregunta de investigación. El interés que tiene en el contexto científico, el aporte que genera esa idea. Los antecedentes, ¿no? Tanto les decía, busquen antecedentes, 3 mínimo, ahí está. ¿Qué aspectos se han tomado en cuenta antes? Si no han sido claros, que ustedes van a aclarar o cuál va a ser la contribución la que va a hacer ahora. Y el último párrafo, el resumir el objetivo de estudio. Ah, aquí va, ¿no? La importancia del objetivo general. Siguiente, por favor. Diana.
María René, por favor, ¿puedes darle continuidad? Materiales y métodos, ¿no, ingeniera? Sí. Ya. Respondo a la pregunta de cómo se ha hecho el estudio. La sección de material y método se organiza en 5 áreas. Primero, diseño. Se describe el diseño del experimento, aleatorio, controlado, casos y controles, ensayos clínicos, prospectivo. Segundo, población sobre la que se ha hecho el estudio. Describe el marco de la muestra y cómo se ha hecho su selección. Tercero, entorno. Indica dónde se ha hecho el estudio, hospital, asistencia, primaria, escuela, etc. Cuarto, intervenciones. Se describen las técnicas, tratamientos. Utilizar nombres genéricos siempre. Mediciones y unidades de pruebas pilotos, aparatos y tecnología. Quinto, análisis estadístico. Señala los métodos estadísticos utilizados empleados, justificando su elección cuando existen varias alternativas. Índices de diversidad, técnicas de agrupamiento y cómo se han analizado los datos. En todos estos aspectos deberían incluirse las oportunas referencias bibliográficas cuando citemos metodologías o fórmulas ya publicadas y describirse detalladamente aquellas que sean nuevas. Bien, materiales y métodos. Aquí el diseño de la investigación. Nosotros ya tenemos un poquito más de conocimientos y podemos hablar de diseños cualitativos y cuantitativos y cómo hemos hecho la recolección de los datos. Qué importante había sido, ¿no? Para hacer artículos, eso se detalla. La población, ya sabemos, tomamos una parte de la población, he insistido bastante que sean temas que nuestro contexto y que den soluciones inmediatas porque les sirve bastante para hacer los artículos, lo tienen claro y sacarle el muestreo no es difícil, ¿no? El entorno, a esto se los he facilitado más porque les he hecho ser muy específicos a la hora de escoger sus temas. Los que me han hecho caso no van a tener ningún problema, porque son en entornos más de mejora, que tienen acceso, ¿no? Las intervenciones, cómo van a utilizar los datos, si muy bien no van a tener no hemos tenido mucha experiencia en esto, no hemos realizado cuestionarios, ni hemos hecho la evaluación todavía de la recolección ni por observación ni por nada, pero tenemos idea de lo que se refiere. Vamos a basarnos en los antecedentes de las tesis que ustedes han utilizado. Y el análisis estadístico, eso sí, eso van a tener que fundamentar y articular más adelante, ¿no? Pero ya vamos a tener una bonita experiencia haciendo esto, ¿no? Porque una vez que tengan la muestra, la población, ustedes tendrían que tener preparados sus entrevistas o tendrían que tener sus cuestionarios o tendrían que tener previsto la metodología que van a utilizar, por ejemplo, el método de observación, cuáles van a ser las fichas, las hojas técnicas, todo lo que van a agarrar, como están recolectando cierta información más que va a prevalecer dentro de las investigaciones. Eso sí, no lo vamos a tener, pero ya sabemos más o menos cómo manipularlo. Y como va a ser un artículo, el inicio de un artículo, de una investigación, entonces se puede dejar dar por escrito que esto se va a dar continuidad a lo largo de los próximos años. O sea, ustedes tienen 3 años más para terminar, entonces pueden decir, en los próximos 3 años haremos una detallada de cuáles han sido los resultados que se han ido obteniendo a medida que la investigación ha ido avanzando. Es válido. Siguiente, por favor. Eso se detalla y se especifica así textual. Se especifica que la investigación va a continuar, que de aquí a 3 años van a tener resultados según este tipo de análisis, ¿no? Eso se especifica. Y es válida también el artículo de esa forma. María, ¿puedes continuar, por favor? Está bien. Resultados. Los resultados deben cumplir 2 funciones. Expresar los resultados de los experimentos descritos en el material y métodos. Y segundo, presentar las pruebas que apoyan tales resultados, sea en forma de figuras, tablas o en el mismo texto. El primer párrafo de este texto debe ser utilizado para resumir en una frase concisa
clara y directa, el hallazgo principal del estudio. Esta sección debe ser escrita utilizando los verbos en pasado. La concisión es fundamental, ya que se trata de un apartado que se presta a la redacción literaria y podemos extendernos demasiado. La secuencia de redacción no tiene por qué ser necesariamente cronológica, sino la que permita una exposición más coherente y clara de los resultados obtenidos. Siempre que sea posible, utilizaremos tablas o figuras que aportan una mayor claridad, sobre todo en los casos de datos numéricos y descripciones de forma. En el texto no deberán repetirse los datos incluidos en las ilustraciones o tablas, sino únicamente el comentario de esta, haciendo referencia al número de figura correspondiente. Qué importante es no repetir el contexto de la información, no ser redundante. Podemos decirle o podemos hacer una referencia sobre alguna imagen, no volver a hablar de los mismos resultados. Ojo con eso. Más adelante, pero darles un ejemplo de eso. Siguiente, por favor. 21. Mario Ariel Sara, te continúas, por favor. Diana, la siguiente, por favor. Discusión. Es la sección más compleja de elaborar y organizar. Puede encontrarse de forma independiente o integrada en un apartado general de resultados y discusión con el punto anterior. Deberán incluirse los aspectos más importantes y novedosos del estudio, así como las conclusiones que se desprenden de los mismos. Se contrastarán con los resultados obtenidos en otras publicaciones sobre el tema y finalmente pueden avanzarse futuras líneas de investigación. Comience la discusión con la respuesta a la pregunta de la introducción, seguida inmediatamente con las pruebas expuestas en los resultados que la corroboran. La mayoría de los lectores acudirán a este apartado después de leer el resumen, a pesar de que los expertos recomiendan que, tras leer el título, lo primero que hay que leer es el material y métodos. Ok, como nosotros vamos a ser buenos compañeros y vamos a apoyar los artículos de nuestros integrantes, entonces voy a solicitar para la última que por lo menos cada uno haga 3 discusiones de los artículos de las diferentes publicaciones que van a hacer sus compañeros. Se van a tener la responsabilidad para validar por puntos extras, ¿no? Me demuestra, bueno, he hecho la discusión de 3 artículos de 3 de mis compañeros, lo leo y vamos a ganarnos puntos extras. Porque no tiene sentido hacer publicaciones si no vamos a tener lectores, si no vamos a validar las investigaciones, ¿verdad? Siguiente, por favor. Diana. Puedes continuar, Mario, por favor. Escriba esta sección en presente. Estos datos indican que, porque los hallazgos del trabajo se consideran ya evidencia científica, saque a la luz y comente claramente en lugar de ocultarlos los resultados anómalos, dándoles una explicación lo más coherente posible o simplemente diciendo que esto es lo que ha encontrado, aunque por el momento no se vea explicación. Especule y teorice con lógica. Incluya las recomendaciones que crea oportunas si es apropiado. Evite sacar más conclusiones de las que sus resultados permitan, por mucho que esas conclusiones sean menos espectaculares que las esperadas o deseadas. Deberán cuidarse especialmente las imprecisiones. Es lamentable leer una discusión en la que el autor únicamente justifica lo que no tiene claro y solamente aporta ambigüedades.
En el extremo contrario, no aportaremos conclusiones no justificadas por los resultados eulucubra- elucubraciones sin base consistentes. Ok, lo que les recomienda es que no hagan conclusiones si no tienen resultados consistentes o que puedan demostrar. Entonces, eso lo dejaríamos pendiente, ¿no? Siguiente, por favor. Bibliografía y reseñas. Matías, por favor. Ok, Inger. Bibliografía y reseñas. En un artículo científico únicamente se admite relacionar bajo este epígrafe aquellas referencias bibliográficas que han sido directamente citadas en el texto. La bibliografía se citará según la normativa exigida por la revista elegida o la editorial científica. Por ello existen diferentes normas reconocidas internacionalmente y que deben ser tenidas en cuenta para el investigador. El nivel de actualización del artículo científico se determinará atendiendo a las bibliografías consultadas y que se encuentren en los últimos 5 años de publicación. Siguiente, por favor, Diana. Puedes continuar, por favor, Matías. Ok. Entre las normas más usadas se encuentran Vancouver. El sistema de Vancouver toma su nombre de una reunión celebrada en Vancouver, Canadá, en 1978, que llevó a la creación del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, entre paréntesis ICMJE. Este fue desarrollado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Estructura general, autores, título del artículo, abreviatura internacional de la revista, año, volumen, número, página inicial, final del artículo. Si los autores fueran más de 6, se mencionan los 6 primeros seguidos de la abreviatura ET a AL. Más información al inicio. Tenemos las siguientes normas, ¿no? Las más conocidas, la Vancouver, la APA y la de Harvard. ¿Cuál utilizamos y cuáles están requiriendo últimamente? Las APA, porque se complementan mucho lo que es ahora los trabajos en línea. Por eso simplemente, y esa es la que está primordial. De Harvard tiene sus propias normas, ¿no? Pero casi todas tienen alguna diferencia muy pequeña, así que no se preocupen en eso. Pero es importante que sepan manejarlas. En este caso, APA. Siguiente, por favor. Matías, ¿puedes seguir, por favor? Claro, Miguel. Agradecimientos. Este apartado es optativo, por lo que no ha sido reseñado en la estructura básica. Suele situarse al final del cuerpo del artículo tras los resultados y discusiones, y procediendo a la bibliografía. En él se incluyen todas las aportaciones de aquellas personas que no han firmado el artículo y que han colaborado de alguna manera con él. Ayuda técnica, revisiones y sugerencias, apoyado en muestreos o experimentos y facilidad de acceso a colecciones y bibliotecas. También se incluyen los agradecimientos por las ayudas financieras, proyectos, subvenciones, becas que han sido concedidas para la realización del trabajo. Es importante señalar la diferencia entre un apartado de agradecimiento y la dedicatoria de un libro. No es necesario halagar exageradamente a un colega o maestro para mostrarle nuestro agradecimiento. No obstante, este es un aspecto variable según los autores, ya que muchos consideran este apartado como algo más personal, donde pueden solayarse algunas de estas recomendaciones. Gracias. Siguiente, por favor, Diana. No voy a decir nada porque ya lo han dicho ahí. Es opcional.
Estilo, por favor. Mauricio Alvarado, por favor. No está Mauricio. Milton. Ingeniera. Por favor, estilo. Para recibir un buen artículo hay que aprender y aplicar los 3 principios fundamentales de la redacción científica: la precisión, la claridad y la brevedad. Escribir un artículo científico no implica tener dones especiales, sino que solo se requiere de destrezas para manejar creativamente la información presentada. Entonces, ¿qué se necesita? Creatividad para manejar esa información y darla a conocer al público, ¿no? Siguiente, por favor. Diana. El rigor. Milton, por favor, puede seguir la lectura. Ingeniera. El rigor. En el sentido de tratar todos los aspectos, incluir los estudios hasta el momento, reflejar escrupulosamente el protocolo de la experimentación y señalar con precisión las limitaciones o ambigüedades de los datos obtenidos. Se debe incluir de la ambigüedad a la hora de presentar conclusiones. Únicamente muestra la inseguridad con la que el autor interpreta sus datos. Por supuesto, el error más grave que podemos cometer, aunque no seríamos ni de lejos los primeros, es olvidarnos de incluir ciertos resultados que no encajan demasiado bien con nuestras brillantes conclusiones, con respecto a citar todas las investigaciones previas y tratar todos los aspectos del problema. No hay nada más triste que la respuesta de un evaluador acompañada de un artículo donde se estudia exactamente lo mismo, pero 2 años antes y para colmo, más rigurosamente. Ojo, por eso tengan cuidado con no escribir algo que ya está. Bueno, en su caso no se va a dar porque todos los temas son con el nuevo contexto. Estamos hablando de Santa Cruz, estamos hablando de diferentes localidades. No van a tener problemas con eso. Siguiente, por favor, Diana. Natalia, por favor. Está bien, ingeniera. Claridad, concisión y precisión. Las ideas deben estar jerarquizadas de acuerdo con nuestros objetivos y los resultados de la investigación. Se han de eliminar frases inútiles, ser breve, expresar el mayor número de ideas con el menor número de palabras sin perder la esencia de lo comunicado. La dinamicidad, el tono adecuado y la pertinencia del tema, otras cualidades estar presentes cuando se quiere comunicar los resultados de una investigación. La precisión consiste en emplear la palabra más específica, la que mejor describa el fenómeno u objeto de estudio. Obviamente, los comodines utilizados para omitir información, puntos suspensivos, etc., no tienen en absoluto justificación en un trabajo científico. Simplemente son datos que se ocultan al lector intencionalmente o por ignorancia propia, lo cual es más grave. Siguiente, por favor, Diana. ¿Sigo leyendo, ingeniera? Por favor. Ok. Lo bueno, si breve. Frases innecesariamente extensas. Inclusión de datos de otras aplicaciones. Repetirse los datos aportados por otros colegas o por nosotros mismos en anteriores publicaciones. Normalmente, con citar la fuente es suficiente. Introducción enciclopédicas.
La intención de la introducción debe ser situar al lector, justificar el trabajo y proporcionarle las referencias necesarias. No es adecuado resumir todo lo que sabemos sobre el campo objeto del artículo. Esto tiene sentido en un libro, pero no en un artículo de revista. Otros datos de interés. Un aspecto muy común consiste en el trabajo con otros resultados o informaciones que no son originales, no se encuentran directamente relacionadas con la investigación o, desgraciadamente, ambas cosas. Así que ojo con eso, ¿no? Ojo con esas cosas. Siguiente, por favor, Diana. Bien, hasta aquí. ¿Qué les parece? Las demás son recomendaciones de lo que no se debe incluir y ya les dejo eso para que ustedes den lectura ya. Lo tienen ahí en el Moodle. ¿Alguna observación sobre el artículo? ¿Alguna sugerencia? Inge, mayormente, ¿cuántas hojas debería ser, digamos, para una tesis? Porque he visto tesis que son grandes. No, los artículos generalmente son de 3 a 4 hojas, no más. Los artículos científicos, por acaso. Y son un resumen de todo la importancia de la investigación, ¿no? Lo que más has resultado en tu investigación. Como dice, no es necesario hacer un copy-paste de lo que otros ya autores o otras personas han escrito, simplemente de tus observaciones y del aporte que puede significar que tu investigación sea tomada en cuenta para otro tipo o para otras personas, ¿no? Lo tomen en cuenta para futuras construcciones, futuras recomendaciones, pues eso es lo importante de resaltar de los artículos científicos. No lleva más de 3 o 4 hojas, por si acaso. Claro que lo sustenta tu tesis, ¿no? Por debajo. En este caso va a sustentar su perfil. Un perfil, nadie me ha preguntado cuántas hojas. Generalmente un perfil en estos tiempos, porque se busca que sean de contextos más claros, concisos y precisos, generalmente ahora se exige de 30 a 50 hojas, un perfil, no más. Lo demás es redundancia, lo demás es copy-paste, lo demás ya sabemos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bien, todos conformes con el cronograma. Diana, ¿puedes volverles a mostrar, por favor, el cronograma de las actividades futuras? A eso, por favor. No hay ninguna observación. Estamos de acuerdo. El artículo sí o sí lo van a publicar en su Google Site. Yo les recomiendo el Google Site. Ustedes pueden hacer un blog, pueden hacer otro tipo, pero tiene que estar en línea donde nosotros podamos hacer observaciones y crear discusión sobre el tema. Va a ser muy interesante para mí ver cómo van a ser otros artículos científicos de los que aquellos que van a hacer trabajo de laboratorio, porque van a tener expectativas de lo que van a buscar versus a lo que va a ser aquí dentro de unos años si continúan con ese tema. Es muy, muy, muy bonito y muy interesante ver cómo cambiamos nosotros con el tiempo y vamos acotando más a nuestra investigación. Por experiencia les digo, es muy gratificante saber que sí han logrado cumplir con lo que planteaban o lo que ustedes pensaban estaba por buen camino y se ha ido poco a poco dando. Y la satisfacción es tremenda a futuro, les diré. Así que háganlo a conciencia para que ustedes mismos vean los resultados más adelante.
No hay ninguna pregunta sobre el viernes, ¿no? La entrega, antecedentes, planteamiento del problema y el título. Muchos han cambiado sus temas, es por eso que tienen que volver a reformular su diagrama de Ishikawa. Antecedentes, muchos tienen que modificar, de acuerdo, porque me han escrito bibliografía del 2014 que no es válida, ya les expliqué que son mínimo 5 años. Adelante, María. Gracias, Inge. Inge, para tenerlo claro, el título no se pone en el índice, ¿verdad? No, no se coloca en el índice, y el título va en la carátula. Sí, era por si las dudas, por si se me chipaba, por si no dormía y hacía otra cosa por ahí. Gracias, Inge. El título simplemente va en la carátula, no se olviden. Los antecedentes, por favor, tómenlo en serio. Ya saben los puntos que deben estar en los antecedentes, se les ha vuelto a remarcar, les vuelvo a reiterar, no me sirve bibliografía pasada, que no sea más de 5 años, porque ya no es un aporte, ¿no? A menos que sea algo... No, en ingeniería civil no hay. Todo se ha ido tecnológicamente cambiando. Planteamiento de problemas, lo que sí, muchos necesito ver sus nuevos planteamientos, lo han dejado así, tal como estaba, y no han modificado nada. Bien, eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho a los que me han escrito. Estoy bien. Recomendaciones sobre el COVID, me toca darlas. Si tienen sospechas en su casa de que alguien esté enfermo, mientras más antes se mediquen, mejor. Mientras más antes tomen precauciones, mejor, chicos. Eso evita que las secuelas sean tremendas, no sean desagradables. Por experiencia propia ahora lo puedo decir. Mientras más rápido ustedes prevean y tomen las medidas necesarias, menos secuelas van a tener las personas que ya están entre 40 y 50 años. Esta cepa es fuerte, afecta. A mí me afectó 2 días, me dejó sin... Por mi edad y todo, digo, no debería atacarlo así, pero sí es muy fuerte esta cepa. Las consecuencias pueden ser después, más adelante, deja secuelas. Deja secuelas que por el tiempo se van a tratar, es mejor prever, ¿no? Tomar las medidas necesarias. Otras recomendaciones que voy a dar a todos, porque me ha tocado vivir, si tienen la posibilidad de conseguir lo que es eucalipto, háganlo. Los vaos ayudan bastante. Con la inhalación de los vaos, no lo creía, pero sí apertura bastante los pulmones y te ayuda bastante, te relaja. Ese cansancio que te deja, esa tos que te deja es increíble, sirve. No dejen de consumir ivermectina a los 10 días, a la mano, a la aspirina. No van a creer que me han puesto una serie de antibióticos para el dolor de cabeza y lo único que me ha hecho calmado ha sido la aspirina. En este caso funciona. ¿Y qué más les puedo recomendar? Que si sospechan, lo más antes empiecen a prever. Y esa es mi recomendación. No hay una edad, por lo visto ahora. Esta cepa está atacando a cualquier edad. Y si son eso de los afortunados, que en mi casa había 2 afortunados que son de las personas que no tienen ningún síntoma, no contagien. No salgan, por favor. Hay personas que la pasan muy mal y pasamos muy mal con esta enfermedad. Si no hubo consecuencias, gracias a Dios. Pero evitemos llevar este virus más allá a personas que sí les va a afectar y puede dejar con consecuencias muy duras. Eso es todo por hoy. Me despido, que tengan una bonita noche. Gracias por sus mensajes y nos vemos el día lunes por si acaso. Gracias, Ingrid. Disculpe, hice una preguntita. Sí, Diana. No va a dar ninguna nota usted, ¿no? Para que sepamos. Voy a dejar de grabar.